A ver, darle diferente. Y ahora se escucha. A ver si alguien responde por acá. Entonces, Carlos, o ponemos del sistema. Vamos si no ponerlo del mismo, porque debería escucharse con el sistema. A ver, pero mira, el micrófono ahí no está recibiendo. Ahí parece que sí, ¿no? Ahí sí. Ahora sí parece que se escucha. Carlos. Ahora acá. Pero parece que sí. Sí, parece que debería escucharse ahí. Esperemos que sí o si no se los contamos los colegas después la charla. Bueno, entonces con la asistencia de estas regularidades, poco a poco la humanidad fue creando sistemas de conocimiento en torno a ellos que permitían explicar al menos causa de esta interdicción, ¿no? Digamos, ese sistema ideológico vinculado a la religión, por ejemplo, o a otro tipo de sacrificio, con la idea de, por ejemplo, que las cosechas sean favorables. La humanidad fue buscando algún mecanismo de poder controlar las incertidumbres. Bueno, y esas mismas reflexiones, cuando ya se instalan las primeras civilizaciones, ¿cierto? Con mucho tiempo más, la especulación filosófica sobre el azar fue aumentando y se crearon ya doctrinas que explicaban qué cosa es el azar, y esta discusión si el azar es intrínseco o no, ya aparecieron en estos momentos. A ver si te escucho, ¿no? Que no hay audio. Ahora se escucha muy bien. ¿Y si giramos este para acá? Y vamos a poner el volumen acá. Ya, lo más fuerte. Aquí estaba. Sí. Si no subimos acá. De azar, así que tiene que. Esto está. ¿Cómo funciona lo imprevisto? Sí, está desconectado. No sé. El volumen. Lo bueno de hacerlo acá es que la salita se llena. Sí, pero le subimos, pero no tampoco le subió. No. Pero igual está. No se va, sube. No, sí, sí. Ahí sube. Ahí se ve ver. Ah, sí, claro, ahí está mejor. Vamos a ver si hay. La cámara está muy alto. Muy fuerte. Continúe. Está hablando Sonia, está hablando Sonia. ¿Cómo es? ¿La escucha o escucha un lado? Ahora sí. Aplausos, aplausos. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Ok, bueno, vamos, pasemos rápido esta parte. Esta parte toda es de contexto, porque en realidad esta charla no quería hablar sobre este tema, pero había que decirlo. A ver. ¿Dónde está el? Aquí está. Ahí está. Bueno, algunos
Sí, Mara, continúa. Estoy nervioso y tengo que volver cara de expositor. Algunos de los filósofos griegos que, que discutieron sobre esto fue, por un lado, toda la escuela atomista, de Demócrito, Epicuro, y por supuesto Aristóteles, que, que desarrollaron el tema sobre el azar sin ninguna pizca de matemática, era una discusión especulativa, solamente de índole filosófico sobre la naturaleza del azar. Y de Demócrito se debe esta frase: todo lo que existe en el universo es fruto del azar y de la necesidad. Una frase que se hizo bastante conocida con el libro de Monod, creo que se llama así mismo, Azar y Necesidad. Es una frase muy fuerte, ¿eh? Que tiene mucho sentido porque es la mezcla de lo que es determinista y lo que es probabilístico, lo que es estocástico. En una fecha muy anterior a nuestra época. Bueno, una cosa importante dentro de lo que es el estudio del azar, los juegos de azar siempre han ocupado un rol importante, incluso ahora. De hecho, la palabra azar, ¿cierto? Mis estudiantes lo deben saber porque se lo dijimos en algún momento, proviene de un vocablo árabe, del árabe clásico, azahar, que es la flor del limón, del naranjo también, de ambos, o sea, la flor del azar, que significa flor blanca, es como la traducción, y es porque, aquí no se puede colocar el puntero láser sobre un televisor, y era porque el as, ¿cierto? El número 1 en el dado se simbolizaba por una flor de azar, como aparece ahí en la foto, ¿cierto? Entonces se transformó en sinónimo de dado, azar. Y por otro lado está la palabra aleatoria, que viene del latín, alea, y significa la misma vuelta, el juego del dado. Así que la historia del azar está íntimamente ligada a este famoso juego. Y yo le digo siempre a mis estudiantes que casi todos los misterios que tienen que ver con la probabilidad se pueden ejemplificar de una u otra manera a través del juego del dado. Vamos. Ahora, una cosa dentro de los filosóficos, te lo vamos a hacer rapidito, pero creo que es importante. Se distinguen dos tipos de azar. Uno es el azar epistemológico, que significa que el azar proviene de la información que nosotros tengamos sobre algún sistema. Y por lo tanto, esa falta o ese conocimiento es la que produce la incertidumbre. Entre más conocimiento tengamos sobre un fenómeno, más cierto va a ser el fenómeno, y entre menos, bueno, más incierto, pero que de alguna manera la incertidumbre se reduce a la cantidad de información sobre el fenómeno por el cual estamos estudiando. Eso se llama azar epistemológico. Tiene que ver con el conocimiento sobre el fenómeno. Y el otro es el azar ontológico, que no es reducible a la cantidad de información. Es, por lo tanto, un azar en sí mismo, que por más información que uno le pueda colocar sobre lo que uno quiere estudiar, de todas maneras va a permanecer siempre una incertidumbre. El ejemplo clásico de esto es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que no es reducible a mayor información. Ahora, si el azar ontológico existe o no existe, es una discusión sumamente acalorada en los ámbitos filosóficos, si es que o no es. Pero a nosotros no nos va a interesar mucho. Yo, en lo particular, soy partidario de que el azar ontológico efectivamente existe. Bueno, aquí está lo que dije recién. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que es la probabilidad entonces? Esta idea de asociar al azar, por lo tanto a los fenómenos inciertos, aleatorios, un número, es una idea bastante nueva. Durante mucho tiempo eso no existía. Y fue en realidad una genialidad asociarle una medida a eso. La palabra probabilidad viene del latín probabilitas,
y que significa, por una parte, la parte probare, que es comprobar, el sufijo bilis, que es posibilidad, y el sufijo tat, que es cualidad. Por tanto, si uno junta todo esto, ¿qué es lo que significa probabilidad? Significa algo así como la cualidad de comprobar la posibilidad. Eso es lo que significa la palabra probabilidad en su forma, la cualidad de comprobar la posibilidad. Bueno, ¿y a quién se le ocurrió esta cosa? El primero que hace mención de asociarle un número a un fenómeno aleatorio fue recién al principio del Renacimiento y fue a Gerolamo Cardano, famoso por sus peleas con otro matemático conocido, Tartaglia. Sí, Tartaglia, ahí se agarraron sí, la pelea de la cúbica, ¿cierto? Y es muy famoso porque entre ellos se agarraron, quién lo hizo, quién no lo hizo, quién se lo robó a quién, etcétera. Y son conocidos por eso, por esa polémica principalmente. Sin embargo, esto pasó un poco desapercibido en la cultura matemática general. Y apareció en este libro, el Liber del Ludo, el Liber del Ludo Alea, es decir, como un tratado sobre los juegos de azar, de Guillermo Cardano, y después, posteriormente, Galileo Galilei, que tampoco se le conoce masivamente por estos temas, sino más bien por los temas de astronomía, escribió este otro libro sobre le scoperte dei dati, que significa un poco lo mismo, ¿cierto?, sobre los descubrimientos de los dados, que fue publicado en el 1718. Si uno lo piensa, no es tanto desde que existe esta idea de asociar un número a los elementos aleatorios. Bueno, posteriormente esto fue, esta era como en principio una escuela bien italiana. Después los franceses agarraron la posta, ¿cierto? Pascal, Fermat, Laplace, que fueron sacando cálculos, que yo no voy a hacer ninguna referencia histórica, digamos, de todo lo que ellos descubrieron con respecto a los juegos, pero hay uno muy famoso que es el del juego inconcluso, que motivó una carta entre Pascal y Fermat, donde se introdujo temas como la esperanza matemática y cosas de ese tipo. Y Laplace escribió esta frase, va a ser que este es un hombre mecanicista a morir. Él no cree en el azar ontológico por ningún motivo. Un hombre absolutamente mecanicista. Escribió esta frase: es notable que una ciencia que comenzó como una consideración sobre juego de azar haya llegado a ser el objeto más importante del conocimiento humano. Usó mucho color a este tema. Bueno, y por supuesto tiene su distribución, se conoce por otros temas. Y después, ya en el siglo XX, segunda mitad del siglo XX, se axiomatizó la teoría de probabilidades, porque antes lo que existía era cálculo de probabilidades. Pero, o sea, era posible calcular probabilidades sobre, no sé, el lanzamiento de una moneda, ¿cierto? Del dado, tirar dos dados, tirar el dado y una moneda o lo que fuera. Se podían hacer cálculos. ¿Cuánto era la probabilidad asociada a un determinado evento? Pero no había una axiomatización de la probabilidad. Ya, una teoría de probabilidades no había cálculos de probabilidades. Y ese proceso de generar la axiomatización de las probabilidades también fue un proceso que duró muchos años, en el que estuvieron involucrados muchas personas importantes, y dentro de ella la escuela soviética fue seguramente la que tuvo mayor influencia, ¿cierto? Con hombres bien conocidos como Markov, Chebyshev, etc. Y por supuesto, sobre todo, Kolmogorov. ¿Cierto? En esa, pero en la otra estamos. Y pasó la. Bueno, pero ahí en cada uno. Bien. Y entonces, esta escuela soviética hizo importantes avances y la axiomatización de la probabilidad se debe a Kolmogorov. Esa es la que actualmente la que nosotros enseñamos con espacio muestral. Correcto. Y se creó usando como base el análisis funcional. La escuela soviética fue donde estudié yo. Hace claro. Según una inteligencia artificial.
Ese es un chiste que conocen los colegas, ¿no? Y este personaje que está acá es un colega amigo de la Santa María con el cual estudiamos juntos, que andaba buscando imágenes y me salió el Ronnie Vallejo. Ya. Ahí, bueno, lo que le decía, ¿cierto? Mi posición al respecto es que es que la incertidumbre es intrínseco a la naturaleza y es una propiedad de la naturaleza. Como los sistemas uno le puede asociar otras medidas, como velocidad, por ejemplo, un sistema puede tener velocidad, puede tener temperatura, distintas medidas también uno le puede asociar una incertidumbre. Y por lo tanto, la probabilidad, siendo el azar una propiedad de la naturaleza, uno le puede asociar a ella un tipo de medida física, que es por lo tanto más parecido a lo que nosotros conocemos como las medidas físicas. Bueno, ahí me dice un poco, dentro de un enfoque sistémico como aproximación al entendimiento de la naturaleza en todo sistema, al menos en teoría, ¿cierto? Al menos en teorías se le puede asignar una medida de incertidumbre a cualquier sistema, como se le asocia a otro tipo de medida, de temperatura, velocidad. Ahí, ya, esa era la introducción, me falta todo lo demás. Bueno, la enseñanza de la probabilidad. Todo, digo aquí a mi juicio, porque toda esta cosa es súper debatida. Alguien puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo acá en este auditorio sobre lo que estoy diciendo. Pero a mi juicio, ¿cierto? Para que la enseñanza de la probabilidad genere un aprendizaje efectivo, a cualquier nivel, incluyendo el universitario, ¿cierto? No se puede separar el concepto de azar. Por lo tanto, hay que enseñar la naturaleza del azar, un poco lo que estaba diciendo todo esto antes, y no solamente reducir a fórmula y a cálculo, que como muchas veces se hacen, ¿cierto? El cálculo combinatorio que por lo más son difíciles, y como son difíciles, muchos profesores le hacen un poco el quite a esta materia, porque no la entienden. Y no entienden probabilidad porque no entienden el azar. Esa es la diferencia. Porque no entienden la naturaleza del azar, no tienen ellos una discusión propia sobre cuál es la naturaleza del azar, por lo tanto, cuando hay que calcular probabilidades, no entienden el fenómeno que está ocurriendo. Y eso lo hace difícil, más allá de lo difícil que puedan ser los propios cálculos matemáticos que estén asociados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay una tendencia a reducir la enseñanza de la probabilidad a un tema meramente combinatorio. ¿De cuántas formas puedo elegir una bolita amarilla dentro de un grupo? Las típicas esas que se hacen, que son peludas, esos ejercicios son complicados de hacer, que por lo mismo asustan, pero sin embargo uno no está entendiendo realmente qué es lo que está ocurriendo, ni cómo se enfrenta un problema que incluye incertidumbre. Bueno, ¿cómo hacerlo? Y esto tiene que ver mucho con el modelo educativo, ¿cierto? Esto se está grabando, esta parte está hecha especialmente para la autoría. En sintonía, ¿cierto? Con nuestro modelo educativo, los métodos activos seguramente ayudan. Y hay varias formas o varios tipos de métodos activos que pueden ayudar a la enseñanza de las probabilidades. Aquí vamos a colocar algunas, aquí coloco una frase de Piaget que es muy importante, ¿cierto? Que uno necesita tener una experiencia vital con el fenómeno para que se pueda entender de buena manera. Cuando uno hizo un cálculo, lo experimentó, lo desarrolló con sus propias manos, se enfrentó a él, eso genera un conocimiento mucho más profundo. Mensaje significativo. Eso es. Entonces, bueno, algunos métodos activos. ADP en probabilidades, ¿cierto? Este método se adapta bien porque los ejercicios o los problemas que involucran el azar están en el mundo. Por lo tanto, hay muchos contextos aplicados donde uno puede sacar problemas de inspiración para llevarlo después al aula y explicar los conceptos matemáticos que están asociados al cálculo de probabilidad. Por lo tanto, el aprendizaje basado en problemas, sin duda, es como una forma natural, muy natural de poder enseñar probabilidades como punto de partida. O sea, primero colocar la problemática que motiva la situación antes de introducir los conceptos. E introduciendo los conceptos de a poco a medida que van apareciendo
las necesidades. Y eso mismo, bueno, ahí se pueden justamente introducir los conceptos centrales de la teoría, como evento, espacio local, independencia de entre eventos y, ¿cierto? Y otros similares. Y además, esto se articula bastante bien con los conceptos de la estadística. Es otra disciplina que usa las probabilidades, pero es una disciplina hermana, relacionada, pero no es la misma disciplina. Entonces, esto además tiene la ventaja que se articula muy bien con los conceptos de la estadística, porque algunos de ellos son muy similares, ¿cierto? Un evento probabilístico o una variable aleatoria y una variable estadística se asemejan mucho conceptualmente. Bueno, hay un poco de referencia de gente que ha trabajado estos temas con más detalle. Si alguien después quiere revisar bibliografía, hay otras más. Y ahí está. Bueno, otro método activo, el Visual Thinking, que esta es la cosa visual, que también se adapta bien en la ciencia de la probabilidad, porque en cálculo de probabilidad es común hacer esquemas, por ejemplo, árboles de probabilidad y de eventos. Por lo tanto, también lo visual, lo esquemático, ¿cierto? La generación de diagramas ayuda mucho a clarificar conceptos que si uno los plantea solamente de modo abstracto, muchas veces se hace mucho más complicado de ver, ¿cierto? Como la ilustración que tenemos, hay un árbol de eventos de probabilidad con tu perspectiva probabilidad y asociada, ¿no? Esto nosotros habitualmente lo hacemos cuando enseñamos. Y por otra parte, los estudiantes aprecian mucho cuando uno les enseña con algunos de estos ejemplos, porque se hace mucho más fácil, mucho más llevadero el poder adquirir este conocimiento. Ahí hay alguna bibliografía al respecto sobre la gente que ha trabajado este concepto así bien en profundidad. Este es sin duda como el más natural, como decía, la historia del cálculo de probabilidades ha estado muy asociado a la teoría de juegos, por lo tanto, aprendizaje basado en juegos es naturalmente una herramienta para esto, donde un poco como vimos lo que dijo con las torres de Hanoi, el jugando y experimentando puede permitir que el concepto de probabilidad o la intuición probabilística, que es la cosa quizás más difícil de generar, cuál es la intuición probabilística, aparezca en forma más natural. Bueno, una frasecita, aquí está hecho con juego de dados, a veces hay hecho con juegos de apuesta. Algunos autores advierten sí que el método basado en juegos, sobre todo este tipo, puede reforzar algunas conductas inadecuadas en los estudiantes. Entonces también hay que tener ahí algunas consideraciones de tipo ética o reforzar algunos conceptos, porque se puede ahí derivar en algo que uno no quisiera, ¿no? Como es la adicción a los juegos. Ahí también hay más bibliografía. Y bueno, algunos recursos didácticos para la enseñanza de la probabilidad, algunos típicos. Hay, obviamente los juegos son recursos didácticos, ¿cierto? Como los dados, los juegos de cartas y otros artefactos que se pueden hacer, pero hay otros también interesantes que se pueden usar para la enseñanza de la probabilidad. Lo importante en esto que para que sirva la experiencia con los recursos, se tiene que hacer con un mínimo de rigor científico. Por lo tanto, los estudiantes deben tabular sus resultados, deben sacar conjeturas, tienen que tratar de comprobarla, similar a cómo se hace con los laboratorios de física. Porque si uno hace solamente la experiencia y nada más que la experiencia deja poco. Por lo tanto, estas actividades tienen que tener un registro, ¿cierto? Para que
para ir encaminando al estudiante hacia el conocimiento que uno efectivamente quiere hacer. Por ejemplo, tablas de frecuencia, cómo aparece, por ejemplo, un concepto bien conocido que es la ley de los grandes números, ¿verdad? Que la frecuencia empírica va tendiendo a la probabilidad de un evento, pero eso hay que calcularlo. O sea, se tiene que repetir muchas veces el evento para ver cómo se va acercando la, fre- la frecuencia, la frecuencia empírica va efectivamente acercándose a aquella probabilidad teórica que uno puede haber calculado mediante de otra forma. Por lo tanto, tiene que hacerse de una manera bien diseñada para que esto pueda servir realmente. Otro recurso didáctico, este es así, Galton, a él se le ocurrió una maquinita que ayuda a explicar algunos algunas de las distribuciones más conocidas, que es la binomial, ¿cierto? Cuando uno repite varias veces un mismo evento y va tabulando cuáles resultan, cuáles no resultan. Un resultado de eso es que esa frecuencia va convergiendo a una distribución normal. Y él tiene una maquinita que identifica eso. Aquí hay un link, veamos si me resulta. Y bueno, si es que no importa. A ver. Aquí voy a necesitar la ayuda de mi amigo Humberto. ¿Cómo va a llegar a ese link? ¿Eh? Va a llegar al link de los pinchotes, que no veo, ¿no? Ah, no, y se pierde la- Quizá hay que te avisen, ¿no? No, pues sí, sí. Y tenía abierto aquí, pero lo tenía vinculado. Sí, espero no haberme equivocado de vínculo. Parece. Siempre una cosa media revuelta. Pero aquí sale algo, pero no, ¿con botón derecho? No, sí, pero está o a veces hay que hacer un control algo. Yo lo probé en mi computador, me hizo el link al tiro. Sí, me parece. Aquí está el vínculo. ¿Abrir vínculo? A ver si sale ahí. Pero no. Hay un poco de publicidad. Es que no somos YouTube Premium. Claro. ¿Y la música no sale? ¿Tú tienes musiquita? Música. No sé. Bueno, no importa, la música es solamente. Ya, entonces vamos a parar. Pero no se está viendo. Por eso vamos a. Y queríamos sin. No, por aquí. Sin Humberto, ¿no? No, y vamos a ver si. Todavía no se conecta, está no quiere tirarlo para allá. No está subiendo ahí. ¿No sale? No. Que salió de la. ¿Por qué salió aquí? Sí. Como que la conexión está un poco inestable. Está inestable un poco la. ¿Quiere ir a ver un video? A ver, Jorge no quiere dejarme ir. Porque bueno, porque. A ver si carga. Bueno, si no vemos el video. No. Parece que no. Ya no importa. Vamos a la presentación nomás. Ya, bueno, ahí seguimos. Después Hay que construir una réplica de. Sí, pero por lo menos tengo una foto. Ahí está. Ya. Bueno, esta era la única parte interesante de la charla. Bueno, pero bueno, así se la saca. Ya, bueno, ya. Esta es la máquina de Galton y este es un proyecto educativo, en cara de estudiantes que es chiquillo, y que consiste en estos puntitos que aparecen acá. Por acá se lanzan unas pelotitas, y la pelotita cuando golpea aquí
tiene una posibilidad de irse a la izquierda o a la derecha, ¿cierto? Y si se va a la, ¿qué sería? A la izquierda, en esa pelotita, después tiene en ese puntito tiene la posibilidad de irse a la izquierda, a la derecha y así en cada paso. En cada paso. Entonces uno tira muchas pelotitas. Y los espacios centrales tienen mucha más probabilidad de, de que haya más pelotitas que queden acá, porque sería equivalente a un lanzamiento de una moneda, o cara o sello, cara o sello. Entonces, esto es como si salieran puros sellos. Eso tiene muy poca probabilidad que si yo lanzo una moneda muchas veces, por ejemplo, 100 veces, me salga 100 sellos. Eso puede suceder, siendo una moneda no cargada, pero tiene una probabilidad muy baja. Entonces aquí van a haber pocas pelotitas. Lo mismo pasa si hubieran solamente caras. En cambio, aquellas que son más o menos miti-mota, se acumulan acá al centro. Y eso genera una distribución normal y que se puede ver visualmente, valga la redundancia, digamos. Uno la puede experimentar con la máquina de Galton, y esto es un proyecto educativo que se puede hacer perfectamente en el contexto en el contexto de un curso, por ejemplo. Entonces, Ricardo, ¿sí? una acotación aquí que de lo que se hace en GeoGebra, que hace el bien experto. Claro. Sí, hay simuladores. Sí. En GeoGebra hay unos simuladores y hay otros que no están hechos en GeoGebra, sino están hechos en otro lenguaje, pero que están disponibles. Pero no es lo mismo que una hacer la pelotita, ¿cierto? Ahora, claro, si esta cosa es muy complicada, por ejemplo, en un curso, hacer esto va a requerir todo un semestre de trabajo, a veces no es factible. Y en esos casos, tener un simulador de máquina de Galton, sí puede ser. Ya. Bueno, esto tiene que ver con la enseñanza de la probabilidad y el modelamiento matemático. Es como le dije, esto fue una charla que di en otro contexto, pero también por problemas que vengan de cómo nosotros estudiamos matemáticamente los fenómenos y cómo introducimos el azar en aquellos fenómenos, o cómo aquellos fenómenos naturalmente tienen componentes de azar. Es también una forma de poder motivar. Entonces, en esa charla yo les contaba a las personas sobre una experiencia de simulación que hicimos acá en el posgrado, que tenía que ver con la tesis que hicimos con mi estudiante el año pasado. Bueno, y ahora una cosa distinta, que es la probabilidad en la enseñanza de la matemática. Esto es distinto, porque por ejemplo lo que estábamos buscando es cómo enseñar probabilidad. Ahora es cómo ver la probabilidad en la enseñanza de la matemática de conceptos que no sean necesariamente o que no estén necesariamente asociados a temas de azar, sino cómo otras ramas de la matemática también se pueden explorar o se pueden motivar a través de incorporar en ello conceptos probabilísticos. Y eso está mucho menos desarrollado. Obviamente, en sí mismo, la probabilidad de la teoría de conjunto es uno de ellos, ¿cierto? Naturalmente. Sobre todo la teoría de conjunto está... o sea, no se puede hacer probabilidad sin tener teoría de conjunto. Entonces, conceptos como la unión, la intersección, la diferencia, etcétera, se pueden enseñar a partir de nociones básicas de probabilidad también. Eso es un poco lo que se puede mostrar acá. Otras cosas, probabilidad y teoría de funciones, ¿cierto? Conceptos probabilísticos como son la densidad de distribución, son adecuadas para mostrar variados tipos de funciones, ¿cierto? Bueno, aquí hay esta es una distribución exponencial, justamente. Uno puede estudiar cuál es el valor del parámetro, ¿de acuerdo? Pero en densidades o en distribuciones de probabilidad no solamente tenemos exponenciales, tenemos de varias naturalezas, donde uno puede estudiar las propiedades de las funciones a partir de conceptos probabilísticos. En teoría de funciones está incluido el cálculo integral sobre el concepto vinculado al concepto de densidad. Entonces, es posible, si uno quiere motivar la enseñanza de eso, es colocando, no es la única, obviamente, pero puede ayudar
a enseñar otro tipo de materias que no necesariamente están vinculadas directamente o tan directamente con la probabilidad, partiendo de alguna problemática que contiene problemas de azar. Bueno, la probabilidad de sucesiones y sumatoria, esto también ayuda porque a veces es fácil generando una intuición probabilística, anticipar un resultado, ¿cierto? Porque el análisis, sin hacer cálculo, el análisis de probabilidad dice que tal cosa debiera ocurrir. Uno puede hacer una discusión sobre, por ejemplo, la convergencia de una serie, sobre todo la convergencia de una serie a 1, por ejemplo, eh, antes de calcular el resultado, matemáticamente, combinatoriamente, o a través de una serie, ¿cierto? Esta es la típica distribución binomial de Newton, que está asociado a experimentación. Y uno puede hacer ensayos de esto y ver cómo estos conceptos, efectivamente, la convergencia, por ejemplo, de los resultados de esta serie, van dando lo que la intuición probabilística entrega. Y aquí, bueno, para esta cosa, ¿cuáles pueden ser? Esperanza, las esperanzas son siempre suma de probabilidades de eventos, ¿verdad? Por lo tanto, naturalmente pueden ayudar. Probabilidad y geometría, esta es menos, es una relación como menos natural, pero hay varias experimentaciones adecuadas que se pueden hacer en el aula. Hay, por ejemplo, a veces para medir la probabilidad de un conjunto dentro de un universo finito, esto de lanzar, por ejemplo, pelotitas que después nos cuentan cuántas caen dentro de un círculo y pueda hacer una asociación de cuál es el área de una cierta figura irregular, por ejemplo, asociado con las frecuencias que van apareciendo en los experimentos. Esa es como eh, actividades que son fáciles de realizar en el aula, donde uno puede introducir algunos conceptos de una manera más novedosa, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y ahí se pueden ver conceptos como rotación, escalamiento, se pueden mirar dentro de este marco probabilístico. Ahí hay gente que se ha dedicado a esto, hay un poco de literatura, de gente que ya lo ha hecho, y con mejor o con menor resultado. Y con esto aquí vamos a terminar para no aburrirlos más, algunas palabras finales. Toda de una. La formación, ¿cierto? A partir de esta relación en matemáticas, ciencia, tecnología, arte, sociedad, que es lo que estamos buscando, ¿cierto? Que el modelo educativo promueve, lo que actualmente se llama, ¿cierto? Este enfoque STEAM, que mezcla todas estas cosas, actualmente está súper en voga. Y se ha transformado como una especie de panacea, ¿cierto? Esto es lo que queremos y todas las cosas se tienen que hacer de esta manera. Y a mí me parece bien, porque que se haga, porque justamente ayuda a superar este parcelamiento de las disciplinas, donde cada disciplina se ve por separado y no se ven las relaciones entre ellas, cómo puede afectar una sobre otra. Por lo tanto, a mí me parece muy bien. Lo que no me parece tan bien es que se transforme en una absoluta. Esto se tiene que hacer de esta necesariamente, y esto es como lo único válido. Y esta mirada STEAM puede ocultar otro tipo de fenómenos que son tan importantes como los anteriores, ¿cierto? Por ejemplo, la complejidad, la interconectabilidad, la estabilidad, la incertidumbre, que son conceptos relativamente contemporáneos a los cuales están sujetos los fenómenos actuales, a veces quedan opacados por esta otra mirada. Es una discusión como realmente media profunda, pero yo creo que los que están abajo al menos son tan importantes como los que están arriba. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando enseñamos matemática, probabilidad en particular u otra, es necesario ver
eso cómo se relaciona con este tipo de conceptos. Por ejemplo, cuando enseñamos funciones, pocas veces la asociamos, por ejemplo, con el concepto de incertidumbre, que era el que lo estamos viendo acá, por lo tanto, con rango de tolerancia, con manejo de errores, o cómo un fenómeno contiene complejidad en el sentido científico de la palabra. Tampoco, no. O cuando un fenómeno es estable o no es estable. Y esos conceptos, a mi juicio, son vitales para poder entender los fenómenos contemporáneos. Y por lo tanto, nuestra propia ciencia de la matemática deberá incluir, ojalá en cada uno de los conceptos en los cuales, o de las materias, de las matemáticas, las cuales nosotros enseñamos, estas grandes categorías, que son grandes categorías filosóficas. Y no solamente la cosa práctica, porque lo de arriba tiene que ver con mucho de lo práctico, ¿cierto? Un poco como la máquina de gasto, esa cosa pero lo de abajo tiene que ver más bien con una reflexión sobre el tema, no necesariamente sobre la aplicación. Así que eso yo lo dejo ahí como rebotando, por si es que a alguien le puede interesar discutir sobre estas dos tendencias, sobre todo con cuando lo peligroso que se puede hacer cuando un concepto o una idea, como un snake, que es una muy buena idea, se transforma en una especie de dogmax absoluto. Y, ok, muchas gracias. ¿Alguna consulta? ¿Algo que se quiera preguntar? ¿Aquí en la sala o virtual? Estoy esperando preguntas, Francisco. Sí, Así que va a preguntar, ¿qué es lo que hace? Así que va a preguntar, ¿qué es lo que hace? hoy en la sala. Oye, bueno. ¿Alguna pregunta? Ricardo, más que una situación. Por ejemplo, también en algunos cursos de posgrado me llevo método numérico, la parte numérica. Y por ejemplo, enseñé, yo creo que se puede hacer a alumnos de grado. Por ejemplo, calcular la integral como el área bajo la punta y aplicar el método Monte Carlo, es fácil de calcular. Por ejemplo, uno escoge aleatoriamente un punto y calcula la función y saca de ahí el valor. Claro. Y sale una resolución a medida que va aumentando el número de datos, se acerca la integral. Es mejor que a veces Como método de establecer. Claro. Eso, por ejemplo, es una buena forma de ver cómo el método de trapecio, que totalmente esta cosa es obvio que converge, con el contraste con el otro que es probabilístico, y uno puede quedar con la duda. ¿Y es cierto que esta cosa va a converger efectivamente a lo que tiene que ser si estamos tirando una moneda al aire todas las veces? Entonces, claro, es importante para la discusión. Ya, Francisco no se la aguantó, ya, Francisco, lo tuyo. Ya no, Ricardo, no, es una curiosidad más bien. O sea, ¿tú has tenido la oportunidad de, alguna vez cuando dictaste este curso, aplicar estos métodos? Claro que no, pues si soy un teórico. O sea, que sería bien interesante que algún colega se te lo estas ideas. Sí, esto, digamos, para no esquivar la pregunta, con mis estudiantes de posgrado, no los de acá, sí, hicimos el simulador de dados, ¿no? Sí, lo hicimos. Con ellos, cuando dicto el curso de probabilidades, por lo general, le paso una unidad sobre generación de números aleatorios, para ver qué es lo que son, cómo funciona, cuáles son las limitaciones que eso tiene, y le colocamos como desafío programar un simulador de generación. Que va como por esta vía, y con el simulador uno puede, ya que uno puede hacer mucho, ¿cierto? Puede hacer fácilmente 2000 repeticiones con el simulador, ver efectivamente, por ejemplo, si la ley de los grandes números se está cumpliendo o no se está cumpliendo. ¿Sí? Entonces, eso lo he podido hacer con los cursos. A veces el problema que tenemos nosotros es que los diseños, los tiempos a veces dificultan un poco lo explorativo, porque una gran dificultad que tiene, esto preocupa mucho tiempo. Sí. Y cuando uno tiene que pasar
como mucha materia, queda poca posibilidad. Hay un balance en esa ecuación que es bien difícil solucionar. O sea, que la general, perdón, disculpe, ¿no? Sí, La jefa a mí me lo sí, la matemática, pues. Sí. Utilizar en forma experimental, que entienda el fondo, no, nunca tenía que bien. Pero se pueden hacer algunas cosas. Por ejemplo, ese me ha resultado en una niña como un trabajo que no lo hago yo, no lo pongo yo en clase, sino se lo dejo a los estudiantes. Claro, Y realmente va sin evaluación. claro, yo Ellos no lo saben si hasta el final del curso que va sin evaluación, es grupal. Y entonces, y hay algo, hacerlo en clase, dejártelo como actividad. algo se puede hacer. La construcción de una mini máquina de Galton también podría ser una posibilidad, ¿cierto?, de experimentar estas cosas. Pero para que resulte, más o menos, tiene que ser un poco en el extra aula. Y ver algunas cositas solamente en la generación de números aleatorios, yo no lo vi como una unidad. Pero los estudiantes. Ahora, esto se puede hacer bien en posgrado, funciona bien. Funciona bien porque los chiquillos son responsables, ordenados, metódicos, llegan a la hora, todas las ventanas. En pregrado, en cambio, la cosa es un poco distinta. Entonces, mi experiencia hasta ahora de hacer esto ha sido en posgrado porque además uno tiene más libertad, ¿cierto? Porque está uno con su curso y tiene más posibilidades de hacer cosas. En los cursos de pregrado, donde los cursos son coordinados, salvo que sea estructural, o sea, si el departamento de matemática dice que va a hacer, todas las secciones lo van a hacer, ya ahí uno podría diseñar alguna experiencia con un conjunto de profe que esté incorporado. O sea, hacerlos individualmente es muy difícil, o sea, como iniciativa propia de un profe. O sea, salvo cosas muy chiquititas, como mostrar un video que nunca se mostró, cosas como eso. Ricardo, y hacer esto, por ejemplo, en la educación media, no sería muy complicado. Yo diría que es lo contrario. En la enseñanza media yo creo que es más fácil. Más que acá. fácil, ¿no? Porque Tiene la más enseñanza tiempo. media, sí. Y de hecho la mayoría de la bibliografía que yo coloqué acá es en enseñanza media. Por no decir todas. Ahí resultan más estas cosas. Bueno, chiquillos que juegan a las cartas, por ejemplo, y hacen cálculo de apuestas o con los dados, o lo que sea, ahí es más factible. Acá en la universidad es donde es más complicado porque además uno quiere pasar algún concepto que es más profundo, más complicado. Sí, pero igual siempre está la dificultad, porque yo recuerdo que, bueno, yo sé que a ti no te gustan estas evaluaciones, pero ni en el CIMSE, ni en la prueba PAES, ni en la INISA, como se llame ahora, tenemos buenos resultados a nivel de los profesores de matemáticas, de los que terminan la enseñanza media, o de los que están en la enseñanza media. Estos contenidos de probabilidades sí están en la secundaria, digamos, y en la probabilidad y estadística, pero no es claro cuánto se desarrolla. Es que, sobre todo esta materia, a los profesores les cuesta mucho. Y por lo tanto, de verdad, muchos profesores le hacen disquite. Y algunos incluso no las enseñan. O enseñan una unidad con un par de fórmulas, con una tablita muy chiquitita y quieren calcular un promedio, una revisión estándar y se acabó la unidad. Y yo creo que pasa porque justamente la forma en que le enseñan a los profesores esto es de mala manera. De todas maneras, para aclarar, a mí, claro, no es que no me gusten las pruebas, lo que no me gusta es la utilización que se hace de esas pruebas. Por ejemplo, generar ranking, ¿sí? Con el CIMSE, por ejemplo. Porque está bien evaluar, pero el uso que se hace es el que encuentro incorrecto. O sea, Ricardo, viendo la discusión que hemos tenido, esto podría llevar a un proyecto para el EDUMAT, un proyecto dirigido hacia la educación media, con estos juegos y crear como una especie de manual como el que tú nos hiciste en esta semana que pasó, que ahí está todo, y llevárselo a los profesores. Sí, Yo sí. pienso que eso sería un proyecto y además crea vinculación con el medio. Si tienen algo de EDUMAT, ¿no?
Interesante. Sí, Interesante, ¿no? Las ideas mías son geniales. Viendo más allá, Lo bueno de esto es que muchas de esas experiencias, yo no las mostré, que tiempo para hacerlo, pero muchas de esas experiencias ya están hechas, están tabuladas, están experimentadas, entonces tampoco requiere como imaginarse una cosa que a nadie se le ha ocurrido antes. Entonces es factible tomar alguno de estos, los que están en la bibliografía que les da, adaptarlo. Y sería interesante, claro, como vinculación con el medio, con lo que estamos pensando, promoción de la carrera y todas esas cosas. Claro. Pero también alguna experiencia acá local con los estudiantes. Lo que pasa es que nosotros perdimos la asignatura de probabilidad. El departamento ya no la dicta. Entonces, como la asignatura proceso programático tampoco lo dictamos nosotros. Creo que sí, con estadística con nosotros, ¿no? Sí, obviamente los estadísticos se llevan esa asignatura. Cosa que a mí me ha tocado reclamar en más de alguna institución, que yo creo que lo debiera dictar matemática, no estadística. Estadística tiene que dictar lo estadístico, serie de tiempo y un montón de otras cosas. Pero el curso de probabilidades es matemática. Probabilidades es una asignatura, y más aún, es una rama matemática, porque se puede hacer estadística sin probabilidades. Y se puede hacer probabilidad sin estadística. Entonces, probabilidad es una rama de la matemática y deberíamos dictarla nosotros. Pero en muchas partes eso no es así. Ahora, en alguna otra asignatura, sí yo creo que es bueno incluir estos conceptos de incertidumbre, porque en muchas de las asignaturas nuestras las cosas son muy precisas, siempre tienen valores muy exactos. Y nosotros buscamos y promovemos a veces la obtención de valores exactos, incluso de natural. El resultado es un número natural, ¿cierto? Y no un número irracional, Claro. trascendente menos, ¿cierto? Entonces, donde hay intrínsecamente un error de redondeo, un error de aproximación, ¿qué significa, por ejemplo, que si estamos aproximando a dos dígitos, a tres dígitos, qué diferencia podría significar eso en otro proceso? Ahí uno puede incluir justamente este tipo de materia como un enfoque, pero para trabajarla bien dentro del contexto nuestro pasa un poco eso, tenemos que trabajarlo como departamento, no como iniciativa solo de un profesor. Yo creo que tiene que ser así. ¿Hay alguna otra consulta de este? No, en la chat no hay nada. ¿Alguna otra pregunta? Finalizamos. Ya. Le damos las gracias a Ricardo. Sí, muchas gracias a los Carlitos, a Cristian, a Edith, a Paula ahí por su presencia. Y ahí un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Chao, chao. Hasta mañana. ¿Qué faltaba?